Pierre Menard, autor del Quijote. A Silvina Ocampo. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henry Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aun con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria, decididamente, una breve rectificación es inevitable. Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bacourt, en cuyos vendredis inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta, ha tenido a bien aprobar las líneas que siguen. La condesa de Bagnoregio, uno de los espíritus más finos del Principado de Mónaco, y ahora de Pittsburgh, Pensilvania, después de su reciente boda con el filántropo internacional Simón Kautschuk, tan calumniado, por las víctimas de sus desinteresadas maniobras, ha sacrificado a la veracidad y a la muerte, tales son sus palabras, la señoril reserva que la distingue y en una carta abierta publicada en la revista Lux se me concede a sí mismo su beneplácito. Esas ejecutorias, creo, no son insuficientes. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen. A. Un soneto simbolista que apareció 2 veces, con variaciones, en la revista La Conque, números de marzo y octubre de 1899. B. Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas. Nimes, 1901. C. Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins, Nimes, 1903. D. Una monografía sobre la Characteristica Universalis de Leibniz, Nimes, 1904. E. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. F. Una monografía sobre el Ars Magna Generalis de Ramón Llull, Nimes, 1906. G. Una traducción con prólogo y notas del libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez de Ruy López de Segura, París, 1907. H. Los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de Georges Boole. I. Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrado con ejemplos de Saint-Simon, Revue des Langues Romanes, Montpellier, octubre de 1909. J. Una réplica a Luc Durtain, que había negado la existencia de tales leyes, ilustrada con ejemplos de Luc Durtain, Revue des Langues Romanes, Montpellier, diciembre de 1909. K. Una traducción manuscrita de la aguja de navegar cultos de Quevedo, intitulada La Boussole des Précieux. L. Un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carol Sourcade, Nimes, 1914. M. La obra Les Problèmes d'un Problème, París, 1917, que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. 2 ediciones de este libro han aparecido hasta ahora. La segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz Necraignes Point, Monsieur, la tortue, y renueva los capítulos dedicados a Russell y a Descartes. N. Un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Toulet, NRF, marzo de 1921. Menard, recuerdo, declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica. O. Una transposición en alejandrinos del Cimetière Marin, de Paul Valéry, NRF, enero de 1928. P. Una invectiva contra Paul Valéry, en las hojas para la supresión de la realidad de Jacques Revoul. Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro.
Q. Una definición de la condesa de Bagnoregio, en el victorioso volumen, La locuciones de otro colaborador, Gabriele D'Annunzio, que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona, tan expuesta, en razón misma de su belleza y de su actuación, a interpretaciones erróneas o apresuradas. R. Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacourt, 1934. S. Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación. Hasta aquí, sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario, o ávido, álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra. La subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, hay de las posibilidades del hombre. La inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Canebiere o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o, lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Daudet. Conjugar en una figura, que es Tartarín, al ingenioso hidalgo y a su escudero, quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso, me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayonne. El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. Más bien por imposible. Dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente, menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Este, naturalmente, se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al hojear el capítulo Xvi, no ensayado nunca por él, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y únida eco.
Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare, que discutimos una tarde. Uera maligna nanator torque. Porque precisamente el Quijote, dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un español, no hubiera sido inexplicable. Pero sin duda lo es en un simbolista de Nimes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. No puedo imaginar el universo sin la interjección de Edgar Allan Poe. Ver in mind this garden was enchanted. O sin el Bateau-Ivre o el Ancien Mariner, pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. Hablo, naturalmente, de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras. El Quijote es un libro contingente, el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo, sin incurrir en una tautología. A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después, he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la Galatea, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Segismunda y el viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX, es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. ¿Qué españoladas no habría aconsejado esa lección a Maurice Barrés o al doctor Rodríguez Larreta? Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay gitanerías ni conquistadores ni místicos, ni Felipe II ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salammbô, inapelablemente. No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el Exxvili de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo, y posterior, de la hora de todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar. Su fallo se explica. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard, hombre contemporáneo de la traición de Esclercs y de Bertrand Russell, reincida en esas nebulosas sofisterías. Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. La baronesa de Bacourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard. Su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Revoul. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Más ambiguo, dirán sus detractores. Pero la ambigüedad es una riqueza. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes.
Por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre, de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores. Corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no le sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto, en el que deben traslucirse los rastros, tenues pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el Doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura. La técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le Jardin du Centaure de Madame Henri Bachelier como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Luis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales.